Buenas tardes, gracias por estar. Bueno, los becarios que son solidarios con el seminario, que viven aquí más que en sus casas, creo, o el tiempo que les queda libre. Esta mesa fue pensada en la práctica que se hace en el seminario, no nada más del trabajo ecdótico, sino cómo este trabajo ecdótico lleva a otros quehaceres. Le titulamos yo aquí las literaturas del yo, un poco porque 3 de nuestros investigadores han trabajado este tema. El doctor Curiel va a leer un breve texto y a partir de ahí cada quien hablará de su experiencia en el trabajo de este tipo de escritura, que es básicamente la autobiografía. Y tal vez cerraría el doctor Curiel al final con esta idea de la autonomía de la literatura en la importancia de los contextos en los estudios filológicos. Son 4, a lo mejor no más de 15 minutos o 12 minutos para que pudiera haber, en dado caso, preguntas. ¿Inicias? Muy bien. Buenos días, gracias por su presencia. Pedí autorización para leer un leve texto que fijaría las ideas sobre esta temática. Si me permiten, lo leeré. Se llama Leve Texto. Por lo que a mí se refiere al redescubrimiento académico, resignificación y demás de la literatura del yo y o testimonio del yo, lo llamo sin jactancia conquista laboral. No pocas lanzadas recibí de hipertextualistas colegas por privilegiar junto al texto el contexto, el de los escritores estudiados y el mío. Se me decía, no debía traer a cuento al autor de carne y hueso, sus circunstancias, menos aún debía yo colarme en la impersonal prosa académica. El contexto, territorio de epistolarios, diarios, memorias, autobiografías, entrevistas de fondo, las que estilaban Emanuel Carballo y Margarita García Flores, polémicas e informes prolijos, estos últimos en su completa paleta, de producción, CONACYT, PRIDE, en trance de premiación, Villaurrutia, Universidad Nacional, nacionales y aún psiquiátricos, cuando se filtran. Lo positivo, sin embargo, de tales lanzadas es que me condujeron al establecimiento de las formas historiográficas posibles en lo que atañe a las letras. ¿Qué formas? A saber, A, historia de los autores, B, historia de las obras y C, historia del sistema literario. No sobra decir que todo sistema literario comprende creación, producción, circulación, recepción y certificación y aportación nuestra, divinización. Ni que la disciplina multidisciplinaria que compete al sistema literario es la historia intelectual, tropa de refresco para la crítica y para la teoría literarias. La hipertextualización acarreó no pocos efectos nocivos. Se habló un poco de esto en la conferencia notable que se dio previamente. Además de la desaparición conceptual del autor de carne y hueso, asimismo, paulatinamente desaparecieron el personaje, la trama y, por fin, el sentido mismo de la Literaturnost, siendo que resulta de comprensión insuficiente o parcial el entendimiento, por ejemplo, de la obra de Martín Luis Guzmán, si excluimos su vida y milagros, disidencia y posterior cooptación por el sistema. En suma, el contexto todo, porfiriato, revolución, exilio mexicano, república y guerra civil española, posrevolución, de cuentos, novelas, libretos coreográficos, guiones cinematográficos y ensayos.
A propósito del ensayo, género rematadamente literario, traigo a cuento también el caso de George Steiner, uno de los últimos grandes humanistas. La comprensión de su vasta obra se enriquece con, a guisa de ejemplo, la lectura de Un largo sábado, la formidable, incisiva entrevista realizada por la periodista francesa Laure Adler. El complejo, provocativo pensamiento de Steiner se ilumina con sus confidencias sobre una minuscapacidad infantil, sobre el judaísmo, judío él, expresa duras críticas a Israel, sobre su experiencia políglota, sobre su testimonio de las nupcias entre el lenguaje y el amor, sobre su formación en la tradición clásica, sobre la convivencia, para él, con presencias reales, como la de Ulises o Madame Bovary. Una anécdota alrededor de la aparición del arte de la fuga de Sergio Pitol, una de sus obras en verdad mayores. En conversación con el autor, nacido en Puebla, afincado en Veracruz, cosmopolita, este aceptó inaugurar un programa de diálogos entre escritores e investigadores organizado por el Centro de Estudios Literarios de este instituto. Recuerdo su comparecencia como un ejemplo preciso de las relaciones entre vida y obra, indisolubles, intrincadas. Haces de luces, sombras, opacidad. Ahora bien, concluyo, toda literatura del yo y o testimonio del yo en proceso merece beligerancia académica. Cuestión esta fundamental. Advierto dos peligros. Primero, la influencia que puede tener en la literatura yoica nuestra actual sociedad selfista, dice selfista, no surfista, autocontemplación que solo distrae el Pokémon y biopics indudables, industriales en pleno apogeo. Segundo, la calculada sobreexposición del testimonio en primera persona. Justamente Francisco Solano, al revisar los extremos alcanzados por el citado Sergio Pitol en este tipo de literatura, advierte el riesgo de, cito, una religiosidad literaria del escritor. Cámbiese Jesucristo por literatura, santos por escritores, gracia divina por inspiración, revelación por la decisión de ser escritor, añádase la ascesis y los tormentos de largo aprendizaje, la conciencia del designio personal y tendremos un monje literario. Ejercicio de perspectiva académica será la de distinguir entre auténtica y comercial literatura del yo y o testimonio del yo, y aquí dice, he dicho. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora, cronológicamente, le vamos a dar la palabra a América. En este sentido de haber estudiado el espacio autobiográfico en el siglo XIX, y a lo mejor que nos hablaras un poco a qué se refiere este espacio, o cómo lo defines tú, y por qué afirmas que hay una emergencia en ese espacio en la literatura mexicana. Con permiso. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, tratando de dialogar con la conferencia anterior, habría que remontarnos, en el caso de la literatura mexicana, no a una discusión sobre la autoficción o sobre ni siquiera sobre particularidades de autobiografía, sino a un espacio más amplio que yo, pues, tomando algunos conceptos de Nora Catelli, sugeridos por Philippe Lejeune, retomados por Silvia Molloy, pues he nombrado como espacio autobiográfico, porque ese constructo me permitía tratar de indagar en la literatura del siglo XIX qué ocurría con la representación del yo en algunos textos literarios.
Y bueno, en esa indagación en realidad lo que encontré es pues un conglomerado de textos que en su momento aparecieron, tuvieron escasa recepción, y eso lo que iba revelando pues era en realidad al público y bueno, claro, la escritura, un vacío aparente en las escrituras del yo o en las literaturas del yo, en fin, diferentes maneras de nombrar lo que en el siglo XIX aparecía como inexistente. Buscando más en el tema, pues los periódicos era el medio natural de publicación. Pude constatar que los periódicos poco a poco comenzaron a publicar textos que pusieran un yo existente, referencial, extratextualmente, que firmara en primera persona y que conjuntaran autor, narrador y personaje principal. Y esos textos empecé a encontrarlos en el caso de la literatura mexicana principalmente hacia finales de siglo. Entonces ahí fue donde pues me di cuenta que estaba presenciando en la prensa un surgimiento de una voz, de una literatura del yo. Y el caso muy específico fue el de Federico Gamboa en Impresiones y Recuerdos, en los que no solo está diciendo en primera persona que él ha vivido a sus 28 años que escribió ese libro, que él había vivido esa vida, sino que lo hacía desde un desconocimiento del autor, o sea, algo que mencionó Angélica como una característica que se da por asumida en la autobiografía, pues es lo notable del autobiógrafo. Bueno, en este caso se trataba de un jovencito de 28 años que, aunque era segundo secretario y luego primer secretario de delegación, pues era prácticamente un desconocido hacia 1893, faltaban 10 años para que publicara Santa, que ese sí lo llevaría a un conocimiento, bueno, a la fundación de un mito en la literatura mexicana, sino que además nos narraba la vida por el solo hecho de decir soy el caso de un hombre, y simplemente por eso merece ser narrado y vale como literatura. O sea, ahí ya estaríamos entrando al terreno de la presunción del texto como literario, que será una condición importante en adelante. La discusión muy actual de si las literaturas del yo son o no literaturas, si son textos, si son, en fin, hay una discusión al respecto. Bueno, en Federico Gamboa, que es como de nuestros primeros autobiógrafos, está como muy claramente expuesto si él está percibiendo como literatura. Al hacer un estudio propiamente histórico de este tipo de textos en la prensa, pues observé, por supuesto, que son géneros o son enfoques que tienen larga tradición. Por supuesto que cualquiera recordará la respuesta a Sor Filotea, a Sor Juana, o textos como las Memorias de Fray Servando, pues que van conformando, si vamos haciendo esa cala, pues un corpus. Pero, como señaló Silvia Molloy, la literatura autobiográfica necesita verse como tal. O sea, había como cajones, espacios de la ficción o de la historia donde se ponía a los textos, donde fácilmente encontraban cabida, y al no verse autobiográficamente se invisibilizaban este tipo de textos que solo hasta el cambio de siglo comienzan a revelarse y a verse como autobiográficos. Después, por supuesto, vendrá el imprescindible Ulises Criollo de José Vasconcelos, y ahí pues ya estamos frente a un boom de la literatura. Bueno, en la prensa, esto es algo que tardó mucho de ocurrir en libro, pero en la prensa ya hay un auge propiciado en buena medida en el espacio de los periódicos Excelsior y El Universal, por cuestiones que no solo tienen que ver con el campo de lo literario, sino por la lectura política de memoria
memorias de el porfiriato, de rememoraciones de un mundo en el que se estaba distanciando de la política de ese momento. Pero bueno, eso es algo que ya se está estudiando de otra manera. Lo de espacio autobiográfico, pues a mí me era importante porque todos sabemos pues que se escribieron diarios, hay muestras de epistolarios, pero la importancia era que se hicieran públicos, o sea, independientemente de que se escribieran, que estos encontraran una salida, encontraran un público, no solo para darse a conocer, sino para formar un tipo de lector. El caso de muchos textos que se pueden encontrar para armar un corpus de literatura autobiográfica son textos publicados cuando ya estaba instalado un espacio autobiográfico. Las memorias de José Guridi y Alcocer, escritas a finales del siglo XVII, fueron publicadas en 1902. Las memorias de Paino habían sido publicadas parcialmente, las memorias de Fray Servando habían sido publicadas parcialmente por Paino y fueron publicadas por Alfonso Reyes ya en el siglo XX. En fin, comienzan a aparecer una serie de textos después de la publicación que fue pues magnífica de las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, que sería como el lugar que yo ubico como de verdadero destape, publicación, valoración de los textos autobiográficos. Todavía hoy en día se contempla el texto de Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, como tal vez el más importante. A la vuelta del tiempo pareciera, o la crítica piensa que tal vez sea el texto más importante de Guillermo Prieto, y bueno, en su momento lo publica póstumamente, o sea, lo comienza a publicar en una revista, publica 4 entregas y no vuelve a aparecer. Tablada está escribiendo su diario y no se publica sino hasta hace pocas décadas. En fin, el gesto de Federico Gamboa de haber publicado Impresiones y Recuerdos, pues parece un buen momento para poder hablar de que se abre civilizatoriamente México a la escritura de textos o a la publicación de textos desde un espacio autobiográfico. Después tal vez ya sea poco pertinente o ya puedan entrar otras categorías para los textos autobiográficos. Digamos que estos artificios, como señalaba Angélica Tornero, de que no existiera, por ejemplo, un espacio para la ficción, o no existiera, fuera un casillero vacío, más que por la imposibilidad, por la inexistencia de referentes a los cuales decir, aquí hay un ejemplo de ese tipo de texto. Pero me parece que la prensa fue fundamental en la conformación de unos lectores que firman ese pacto al leer esos textos como discursos en los que van a encontrar la historia del autor, narrador, y el personaje principal lo van a considerar al escritor o al referente que conocen. Ya después la otra inquietud sobre si lo que está contando se apega a la realidad será algo que ocurra en los propios periódicos en la década de los años 20 y en la década de los 30 ya muy fuertemente. Cada vez que, sobre todo los revolucionarios, pero también escritores como Victoriano Salado Álvarez, Juan Sánchez Azcona, José Juan Tablada, Ciro B. Ceballos, publican algunos recuerdos, hay en la propia prensa, encontramos algunos ejemplos de réplicas, de desmentidos, de
respuestas en los que se trata de fijar una verdad, y si se está discutiendo una verdad, pues está quien está discutiendo eso está asumiendo el pacto autobiográfico, porque si se leyera como ficción no se estaría discutiendo la veracidad de los hechos referidos. Entonces, en el momento en que en la prensa tenemos ese artificio de un texto, imagínense un texto muy bien narrado, pero al que se le están oponiendo consideraciones sobre su veracidad, o al que se están haciendo precisiones, no solo se está jugando la significación política o tratar de fijar una verdad histórica, sino se está asumiendo como textos pertenecientes a un espacio autobiográfico que ya está totalmente recibido. En el caso del texto de Federico Gamboa, de Impresiones y Recuerdos de 1893, más bien fue recibido con mucho susto por las cosas que contaba ahí, porque contaba su vida tal como él quería presentarla, pues como un hombre que iba avanzando en los escalones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también iba madurando emocionalmente y iba avanzando en sus correrías eróticas. Entonces, pues fue recibido con escándalo por ese hecho, pero finalmente nadie puso en duda que lo que estaba contando pues era su vida. Muchísimas gracias, América. Vamos corriendo en el tiempo. Es que Lourdes aquí es mi voz de la conciencia. Lourdes nos va a hablar de cómo resuelve la literatura española contemporánea la incidencia en el gobierno autobiográfico. Si bien su función o su línea de trabajo en el seminario es la literatura mexicana, muchos años ha dedicado primero por docencia y después por hobby a la literatura española. Así es, vivo a dos aguas en la carrera académica. Bueno, lo primero que tendría que hacer yo es decir, preguntarme por qué razón la literatura española contemporánea ha incidido de manera tan fuerte en los discursos autobiográficos. Y la respuesta está precisamente en una razón de carácter histórico que tiene que ver así esquemáticamente con la posguerra española de 1939 a la fecha y todo el horror de lo que fue la dictadura franquista. Entonces, eso a los escritores actualmente los obliga a irse atrás en el tiempo, a tratar de explicar tanto su historia personal como su historia colectiva. Entonces, en este juego, digamos, entre la literatura y la historia, entre la literatura y la autobiografía, entre la literatura y la biografía, han sabido emplear una serie de fórmulas de lo más variado y de lo más rico que inciden precisamente en la novelística y que inciden, por otra parte, en la autobiografía. Entonces, creo yo que la novela española contemporánea ha logrado, sin lugar a dudas, imbricar de manera perfecta la narrativa, la ficción propiamente dicha, con los discursos autobiográficos que tienen, según las novelas, diferentes, que cubren diferentes necesidades. La necesidad fundamental, desde luego, es la catarsis y es la autoexplicación fundamentalmente. Quiero hablar aquí de 2 o 3 novelas, vamos a ver para cuánto me da tiempo, 2 o 3 novelas españolas absolutamente de actualidad que emplean dinámicas diferentes y que emplean definitivamente una metodología de lo más rico y de lo más variado. En primer lugar, la novela Música Blanca de Cristina Cerezales Laforet. Esta autora, aquí en esta obra, yo encuentro desde luego un primer metatexto, porque Cristina Cerezales había firmado siempre sus novelas
por el camino de las grullas, por ejemplo, como Cristina Cerezales exclusivamente. Al titular o al llamarse en este libro Cristina Cerezales Laforet, ya nos da una pista de qué es de lo que se está tratando. Creo que todos nosotros sabemos que Carmen Laforet fue una de las mejores escritoras españolas de la primera posguerra, autora de la novela Nada, que verdaderamente ha trascendido la historia literaria no solamente en España. Pues Carmen Laforet, desafortunadamente, al final de su vida, tuvo un largo proceso de Alzheimer. Entonces, la hija lo que hace a través de Música Blanca es tratar de reencontrarse nuevamente con la madre y de establecer un vínculo a través de la literatura y a través del recuerdo con esa imagen materna que ella tiene. Las estrategias literarias que emplea son muy interesantes porque ella nunca habla desde un yo personal, sino que siempre cuando se refiere a ella, se refiere en segunda persona, es decir, emplea un tú. Y a través de ese tú es que ella evoca su propia vida y sus recuerdos. Por ejemplo, dice, recuerdas tú, un tú, al que se refiere la narradora. Es decir, aquí hay una bipartición, como explicaba Angélica Tornero muy clara, entre quien escribe y el autor, es decir, el autor implícito y el autor, digamos, el primer lector al que se refiere, que es este tú. Dice, ¿recuerdas aquella mesa en Cercedilla, atiborrada de libros y papeles, y las papeleras repletas de cuartillas escritas y rotas? Acomodaste un espacio para ti entre sus trastos, respetando su desorden y anexionando el tuyo sin mezclarlos. Y así es toda esta parte en donde ella saca sus recuerdos y los transpone, los transporta a un tú que recuerda. Pero la novela no es solamente eso, sino que hay un segundo discurso, y este segundo discurso es un monólogo interior. Este monólogo interior es el de Carmen Laforet. El de Carmen Laforet, que desde su silencio y desde su imposibilidad para comunicarse con los demás y para entender su mundo actual, encuentra esta vía de escape de la propia hija para explicarse la interioridad de la madre y su mundo de sombras. Dice, me sumerjo, esta es Carmen Laforet hablando a través de la escritura de su hija. Me sumerjo en mi interior y desaparece la angustia de no saber qué significa este espacio, ni quiénes son las personas que me rodean. Acabo de acceder a mi lugar secreto, de donde emanan las maravillas. Veo luces de colores que se desprenden de mis manos y se desvanecen en el aire. Estos dos fragmentitos que puedo contarles son el meollo del estilo que Cristina Cerezales Laforet tiene en su novela extraordinaria de verdad, Música Blanca. Y estos son los recursos literarios que ella emplea para esto. Una segunda novela de la que quiero hablarles es la última de Antonio Muñoz Molina, que se llama Como la sombra que se va. Esta novela, desbordada para mi gusto, absolutamente desbordada en esta calidad de prosa de Muñoz Molina, a la que yo, si no fuera verdaderamente horrible decirlo, le hubiera quitado 100 páginas por lo menos, es
es en la mezcla de una biografía y una autobiografía. Solamente que en el caso de Muñoz Molina, este discurso autobiográfico no tiene como propósito fundamental la catarsis, como sí lo tiene el de Cristina Cerezales, sino el de la expiación. De tal manera que uno llega a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? El que le haya puesto los cuernos a su mujer, el que la haya abandonado con 3 hijos, el que haya preferido su labor literaria, el que haya, al mismo tiempo que abjuró de su condición de empleadito de segunda línea en Granada, haya abjurado también de su primera mujer y de sus 3 hijos, ¿no? Es decir, uno finalmente, a mí, ¿qué? Pero es tal la calidad literaria de la obra que uno empieza, digamos, a asumirse cómplice de ese discurso de denuncia de sí mismo, ¿no? Y digo que es una biografía y una autobiografía muy bien armadas, porque el motivo central de este libro, y cuya foto, ven ustedes ahí una foto con una mirada verdaderamente tremebunda, es la del asesino de Martin Luther King. Entonces, Martin Luther King fue asesinado por un hombre cuya mente estaba bastante confusa, y este hombre se va a Lisboa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la estrategia de Muñoz Molina aquí? Tomar a Lisboa como eje central de su libro y decir, esta es la Lisboa de la primera vez que vine a ella cuando escribí El invierno en Lisboa, su segundo libro. Esta es la Lisboa que vivió el asesino de Martin Luther King huyendo de la policía, y esta es la Lisboa a la que yo llego ahora para escribir la biografía del asesino de Martin Luther King. Entonces, este eje se divide en 3 y este eje entonces se convierte en 3 escenarios totalmente distintos. El escenario del asesino, el escenario de Antonio Muñoz Molina pasado y el escenario de Antonio Muñoz Molina hoy en día, a punto de cumplir 60 años, y yo me imagino que por eso está haciendo una recapitulación de mea culpa, mea culpa, mea culpa, ¿no? Entonces creo que lo que hace aquí Muñoz Molina está muy bien logrado, muy bien logrado, y desde luego con una carga de ficción muy importante. Porque él no solamente describe, en el caso del asesino de Martin Luther King, no solamente describe lo que él sabe a través de todo lo que ha investigado, sino dice, en este momento él está pensando esto, en este momento está sintiendo lo otro, en este momento pasan por su mente cosas que evidentemente Muñoz Molina no sabe, pero que su capacidad como narrador y como ficción y como escritor de ficción le permite recrear y crear. Es ahí donde se convierte una novela. Es ahí donde rebasa la biografía y donde rebasa también la autobiografía, ¿no? Y ya no me da tiempo de hablarles mucho, 2 segundos nada más, quizá nada más para recomendárselas. Hay una novela excelente que es El Mundo, de Juan José Millás, que es también una novela autobiográfica y en donde él parte de ciertas metáforas. Desde luego parte de una explicación metatextual dentro de la misma novela y dice, a mí me pidieron una nota autobiográfica y en el momento de hacerla de pronto me encontré con que había escrito una novela. Es decir, cómo trasciende
de la nota autobiográfica hacia la novela. La segunda metáfora muy importante que menciona aquí es que él parte de una escena fundamental en su vida. Dice que su padre hacía instrumentos quirúrgicos y que el principal instrumento quirúrgico que para él importa de su padre es un bisturí que al mismo tiempo que abre, cauteriza. Y creo que aquí está la clave de todo este entramado autobiográfico de la novela española contemporánea. Es un bisturí que al mismo tiempo que abre, cauteriza. Al mismo tiempo que se escribe, cauteriza. Muchas gracias. Muchas gracias a los miembros del seminario. Es importante para nosotros abrir al diálogo lo que hacemos, a lo mejor porque es muy específico. Y fue así que pensamos en invitar a Angélica Tornero a que diera la conferencia magistral, y ahora invitamos a Jezreel Salazar Escalante, al cual conozco, no les voy a decir hace cuántos años, pero fue mi alumno de prepa. Jezreel es profesor ahora de literatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes por su libro La ciudad como texto, la crónica urbana de Carlos Monsiváis, y el premio que yo no sabía ni que existía, que se llama Premio Nacional de Crónica Urbana Manuel Gutiérrez Nájera. O sea, vergüenza, pero no sabía. Por su libro Sentido de fuga. Forma parte del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea y su investigación doctoral, que tengo entendida que ya está en revisión final, es una exploración en torno a las fronteras autobiográficas de Iberoamérica. Entonces, como ven, bueno, abrimos con Iberoamérica y cerramos ahora igual con Jezreel. Entre todo lo que podíamos preguntarle a Jezreel y a los demás, pero nos tuvimos que circunscribir a una pregunta o a un espacio para que hablaran, es pedirte si nos explicas cómo ese boom en el campo literario, el de la autobiografía, se relaciona con la revaloración de los textos de no ficción, o tiene que ver con lo que se ha denominado el giro subjetivo. Y tienes 15 minutos porque aquí amigos de la conciencia ya nos vamos a robar unos para preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo he estado trabajando como algunos textos de carácter autobiográfico, aunque no son autobiografías ortodoxas, sino que más bien son textos que están en una línea fronteriza, ¿no? Porque son textos que lo mismo pueden ser leídos en algunos casos como relato de viaje, como novela o como diario, ¿no? Los que yo trabajé en la investigación doctoral son de Martín Caparrós, Una luna, de Sergio Pitol, y de Enrique Vilamatas, ¿no? Entonces, me parece que pensando en esta pregunta, quizá podría comenzar diciendo, sobre todo toda la cuestión de que hay actualmente. ¿Sí se escucha bien? Sí, ok. Como de una especie de boom, ¿no? De un auge de las escrituras del yo, que sería, a mi parecer, acompañado también de una atención a este tipo de escritura, ¿no? Es decir, no solo es que haya una producción o un auge editorial, sino que también hay todo una mirada en torno y un interés en torno a estudiar esto, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver en realidad con varios factores, ¿no? Uno sería, a mi parecer, todo lo que Viviorca llamaba la era del testigo, ¿no? La cuestión de cómo hay una serie de obras a las que se les ha puesto atención por el hecho de que remiten a la exposición del recuerdo privado en el espacio público, ¿no? Todo el interés, sobre todo de la década de los 60 hasta ahora,
en relación con los testimonios, con las memorias, con los diarios, con la correspondencia, y ya no solo con los géneros más canónicos como la novela, el cuento, la poesía. Resulta, según Viviorca, de como de todo un fenómeno que tendría que ver con con el intento de explicarnos el pasado, ¿no? Y con el hecho de toda una reconfiguración del campo cultural a partir de los mass media, ¿no? Entonces, en la medida en que estamos saturados de información, en que la velocidad de pronto se ha vuelto un proceso que modifica nuestras maneras de leer y de escribir, esto ha dado lugar a que este tipo de escritura también tenga cierta necesidad, ¿no? Ya no podemos dar cuenta del presente y nos vamos hacia el pasado, ¿no? Y otra cuestión asociada con esto tiene que ver con lo que preguntabas, ¿no? La cuestión de la no ficción. En la medida en que le hemos puesto atención a este tipo de discursos, lo que ocurre es que géneros como la crónica o como justo este tipo de escrituras como la autobiografía se han vuelto significativas, ¿no? Sí, incluso se han vuelto relevantes para explicar otras cosas. Yo no creo que los géneros sean algo estable y que sus funciones todo el tiempo estén prevaleciendo, sino que más bien están en constante cambio. Y me parece que lo que ha ocurrido con este tipo de géneros llamados de no ficción es que parece que están dando cuenta de ciertas transformaciones de la realidad que en la literatura se representan de ciertas maneras. Eso sería como parte de esa explicación. La última que a mí se me ocurre es la cuestión sobre todo en América Latina, de la crisis institucional y del fin del estado de bienestar, ¿no? Me parece que en la medida en que se han reducido las ficciones comunitarias y todo lo que un proyecto de nación permitía pensar en términos colectivos, los sujetos han tendido a irse a lo subjetivo y al espacio privado como una manera de darle sentido a sus vidas. Entonces me parece que hay como todo un proceso en donde la literatura no solo tendría entonces que ser analizada en términos de sus características intrínsecas, de sus rasgos formales o de su estructura y de su forma, sino de cómo esa forma está vinculada con procesos que van más allá de lo literario. Y en ese sentido, me parece que sería interesante pensar este tipo de escrituras un poco a la manera en que lo estaba planteando en la conferencia anterior, la cuestión de cómo el yo no solo es una expresión personal, individual de un autor, una proyección y una imagen de sí, sino que esa imagen de sí va acompañada de una representación de la alteridad, ¿no? Es decir, cómo un sujeto que decide narrar su vida y decide proyectar sus dudas sobre cómo hablar de sí mismo, en realidad de lo que está dando cuenta es de la incapacidad cada vez mayor que tenemos de darle un sentido y un relato coherente a quienes somos en un universo cada vez más caótico. Hay un crítico cultural que se llama Zygmunt Bauman que ha hablado de la precarización biográfica del yo. Y cuando él plantea eso, en realidad se está refiriendo a cómo la juventud cada vez tiene, porque él está haciendo estudios como de cultura juvenil, tiene cada vez menos mecanismos y capacidad para poder dar cuenta de su vida. Y en esa medida a mí me parece que encontré en los textos que yo me puse a estudiar como una serie de autofiguraciones que lo que hacían era hablarnos de una dificultad para enunciar desde el modelo clásico de la autobiografía con toda certeza cómo era su vida, ¿no? Entonces básicamente eran como figuraciones negativas en donde el autoescarnio, en donde la autoridad narrativa y en donde los recursos para dar cuenta del sujeto siempre estaban puestos en duda, ¿no? Siempre prevalecían este tipo de características. Y eso en realidad me parece que son como
como una suerte de alegorías de la lectura, como de una dificultad para leer cada vez mayor, o para darle sentido, ¿no?, a la realidad. Y por otra parte también como alegorías del conocimiento, ¿no?, de qué tanto podemos acceder a la verdad y de qué tanto podemos decir algo que no sea ficción en torno a nosotros mismos. Entonces me parece que ahí era un poco lo que yo iba rastreando, ¿no?, en estos casos, y a final de cuentas lo que terminaba concluyendo era la cuestión de cómo este tipo de relatos autobiográficos, en la medida en que están construyendo escenas de lectura y de escritura y figuras del intelectual, de lo que nos hablan es de la crisis del intelectual y del letrado en el espacio público, ¿no? Es decir, de la cada vez mayor marginalidad que tienen los discursos literarios para incidir en términos del espacio público, ¿no? Entonces un poco ese es como una serie de elementos que ahí fui yo rastreando y que querría dejar acá para ver si los podemos seguir discutiendo. De poder seguir discutiendo nos encantaría, pero ya se nos acaba el tiempo. Fernando, ¿no? Fernando va a hacer la reflexión final y después, pues si hay alguna pregunta, encantada. Pero lamento que nuestra conferencista haya hecho mutis, ¿sí, verdad? No está, bueno, porque para poder bueno, pero por otro lado, pues tenemos la fortuna de que nos acompaña Alberto Vital y nos acompaña el doctor Rus, así de que estamos más que armados. Me pedía la doctora Clark, quizá ya por la avanzada edad mía, que hiciera, por decano del seminario, que hiciera un pues qué será, como reflexión. Yo fui apuntando cosas que inevitablemente el texto que leí pues es autobiográfico, ¿no? Y apunté algunas cosas que espero que las compartan, y si no, con mucho gusto. Primero, toda literatura es nacional, no estoy diciendo nacionalista, toda literatura es nacional. Toda literatura es autobiográfica. Lo de la irrupción de un espacio a partir del 19, y lo hemos platicado como que habría que matizarla, yo veo en la literatura del 19, que no conozco como conocen ustedes, presencias autobiográficas muy fuertes, ¿no?, pero que ya con Gamboa toma el cuerpo. ¿Qué hace el lector? El lector lee para reconocerse en vidas, en lenguas y en episodios que no son suyos. Es la máxima comodidad en principio. Creo que decía Borges que es un cisne tenebroso el lector, ¿no? Y desde luego la teoría ha terminado por suplantar, por suplir la creación, o lo ha pretendido. Yo creo que es ocasión, con este tipo de estudios, de una vuelta a los orígenes, a los estudios literarios, como era concebido, como un trabajo de rescate, de crítica, de constitución, de corpus para historias, ahora con la ventaja de contar con la historia intelectual, que es ante todo el enfoque del autor, no como autor individual, sino como autor social, que es un poco de lo que se ha estado hablando. Creo que la misma conferencia de Angélica iba por ahí, y desde luego el de ampliar el enfoque hacia la sociedad literaria. Y nos permite, otra vez en términos de textualidad, rescatar áreas como son las polémicas y las revistas. Pero no sé si un poco resume, en lo que pueda resumir lo que se ha dicho. ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias a la mesa, gracias a ustedes por estar con nosotros, y gracias, Alberto, por tomarte el tiempo para estar aquí. Y Mario, bueno, mis respetos, porque aquí ha estado desde que Dios amaneció hasta que anochece, como buen capitán. ¿Preguntas sobre el espacio autobiográfico, sobre las literaturas del yo? Hay medio segundo. No es que nos obsesione el tiempo, pero ya nos pasamos 2.
Ah, qué tranquilidad. Entonces sí tenemos como 2 minutos para preguntar. Por la precisión. Sí, qué horror. Sí. ¿Puedes comentar qué interesante cómo se va configurando desde el espacio autobiográfico, idea del yo, autobiografía, la complejización del término, ¿no? A partir de las distintas épocas, distintos momentos, distintas culturas, ¿no? Y distintos motivos, en España, y con toda la intención, ¿no? De no sé, de catarsis, de revaloración, de la memoria, búsqueda de identidad, etcétera. Me parece un tema complejísimo, que además desde distintos, no sé, México, España, Latinoamérica, y además México 2 veces, ha quedado muy bien representado. Yo creo que nada más se ha puesto en la mesa a discutir muchísimas cosas que podrían seguirse platicando sobre eso, porque ¿Me permites? Yo creo que quedan muchos temas, por ejemplo, cuando Lourdes puntualiza esta pulsión autobiográfica española, merced al acontecer justamente español, pues invita a hacer una lectura de la novela de la Revolución Mexicana desde el punto de vista autobiográfico, y no verlo como una falla, un error, sino al contrario, así como se puede reconocer que en la parte de la evocación de la historia republicana, la guerra civil, el exilio españoles, en el caso mexicano, justamente, el de la presencia de lo autobiográfico y otra vez social, o sea, la importancia es que el autor no es individual, es un autor social. Y toda la deconstrucción y demás afanes viene a ayudar para esta concepción del autor social. Bueno, pues muchísimas… Mario, perdón. Nada más agradecerles desde la conferencia magistral hasta la mesa, porque viéndolo desde acá yo le comentaba a la doctora Torbiel, me pone a pensar en qué yo estamos hablando, ¿no? O sea, los que trabajamos, por ejemplo, con grupos mesoamericanos, ¿cuál es el concepto del yo en jeroglíficos? ¿No? Y cómo los mayas, pensando, por ejemplo, les decía, bueno, es que la naturaleza es un texto que va a formar parte sagrado, de ¿no? su yo, ¿no? Y que lee, y que interpreta, que codifica de distinta manera, y que incluso va a dirigir tales o cuales acciones. Pensemos en los augurios, por ejemplo. Entonces me gustó mucho cuando estaban hablando ahí sobre la alteridad y demás, o sea, cómo incorporar esta alteridad. Entonces yo de veras les agradezco, y estoy desde la mañana porque estoy Porque eres muy buen capitán, ya te dije. Bueno, muchísimas gracias y acuérdense que en la tarde también hay sesión.